Listo. Entonces, la clase de hoy día vamos a hacer dos clases, ¿ok? Una que es el famoso Cancan y la otra es con respecto a un curso que he llevado, ¿no? Que también tiene que ver con oferta y demanda. Entonces, vamos a ir complementando algunas ideas y hablando también de liquidez, imbalance y esas cosas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a estudiar hoy día va a ser el famoso Cancan. ¿Listo? El Cancan en realidad viene o nace, ¿no? De lo que es la línea de tendencia. ¿No se acuerdan que habían dos tipos de línea de tendencia? Uno de lo que era la línea de tendencia en forma de posición, ¿no? La que estaba en contra de la línea normal. Entonces encontramos, por ejemplo, acá una de dirección, ¿no? Por ejemplo, en temporalidades mayores encontramos aquí una línea de dirección, ¿no? Pasando este punto más alto. Entonces, dentro de esto, nosotros encontrábamos lo que era la deposición, ¿no? Por ejemplo, en esos retrocesos, aquí es donde nosotros jalábamos una línea de tendencia para lo que es el posicionamiento, ¿no? Entonces, esa línea de tendencia de posición, entonces, aquí es donde vamos a practicar con el cancán. El cancán más que nada tiene que ver con eso, ¿no? Con respecto a la línea de posición. Entonces, el cancán se utiliza más que nada en temporalidades muy pequeñas. Son las personas que les gusta hacer scalping. ¿Ok? Entonces, lo recomendable sería operar en 1 minuto, en 5 minutos, en 15 minutos. ¿Ok? Son entradas muy rápido. Ahora, los beneficios dentro de lo que es el Cancan, tenemos que, bueno, conocer dos cosas, ¿no? Un beneficio de ellos, con negro, un momento, bueno, es que siempre te va a pagar un ratio 1 a 3. ¿Listo? Y el segundo es que tienes que ir a favor de la tendencia. A la final no puedes utilizar el Cancan en contra. ¿Listo? Solamente lo vas a utilizar en contra para posicionarte, ¿no? Por eso, pues, utilizamos la línea de posicionamiento, para luego ir hacia la tendencia normal, que en este caso sería alcista, ¿no? Entonces, lo mismo pasaría acá. ¿De qué trata esto? Pues lo mismo, si nosotros aquí conocemos y sabemos que tenemos aquí nuestra zona de oferta, ¿listo? Nosotros vamos a trazar una línea de tendencia, pero en estas temporalidades, en 1 minuto, en 5 minutos, en 15 minutos. Eduardo, también se puede utilizar en 4 horas, 1 hora, 2 horas, sí, pero el stop loss va a ser demasiado grande, ¿ok? La idea no es tener demasiado stop loss. Entonces, por eso se recomienda utilizarlo en temporalidades muy pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues tenemos aquí en nuestro punto de entrada, ¿listo? Nosotros vamos a esperar primero que el precio rompa una línea de tendencia. Vamos a trazar una línea de tendencia así a lo minúsculo, ¿no? En 5 minutos, y de lo cual cuando vemos una vela con demasiada fuerza, en este caso bajista, ¿listo? Que haya roto esa línea de tendencia, primero te tiene que romper una línea de tendencia, y lo segundo es que tiene que salir de una zona. Por ejemplo, en este caso, pues puede ser oferta o puede ser un PCP, ¿no? Entonces, cuando realmente salga de una zona que tú ya las conoces, no es en cualquier lado, ¿listo? Entonces tú ves que rompe la línea de tendencia y ves una vela con demasiada fuerza, demasiada fuerza. Entonces tú lo único que haces es, ok, al terminar esa vela, no de 1, 5, 15 minutos, dependiendo de la temporalidad que estés trabajando, lo que vas a realizar es tu punto de entrada, ¿no? Al momento en que termine esa vela, con poder, rompiéndote la línea de tendencia, tu entradita es aquí y tu stop loss es por encima de esa vela. No hay nada más que hacer, eso es el cancán. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues si nosotros tenemos un ratio de R, ¿no? Solamente así un ratio muy pequeño, entonces vamos a medir también un ratio de 3R, ¿no? No nos vamos a ir a más. Hay operativas en donde tú vas a ingresar que te van a dar muchos beneficios, ¿no? Te van a dar más de un ratio 1 a 3, pero la estrategia, si tú vas a utilizar Cancan, es solamente utilizar un ratio de 1 a 3, no excederte. Acordémonos que estamos en temporalidades muy bajas, entonces a la final pues esos quiebres y todo lo que tú veas en esas temporalidades pueden ser falsos, ¿no? Entonces, por eso la estrategia más se basa en 1 a 3. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un Cancan y un Confirmation Roll? Pues aquí no es necesario que te rompa estructuras ni nada. Simplemente que veas una vela con demasiada fuerza, ¿listo? Con demasiada fuerza, que te rompa la línea de tendencia. Punto. No vas a esperar el retroceso, no vas a esperar nada. Tu entrada va a ser aquí y tu stop loss por encima de esa vela. Lo malo del Cancan es que también, si nosotros lo medimos con riesgo-beneficio, pues muchos stop loss tocamos, ¿no? También eso es algo que no me gusta del Cancan,
al menos las personas que están operando a cada rato y les gusta estar ahí presionando y presionando el botón, ¿no? Porque conozco muchos que les gusta estar operando en forma muy diminuta en temporalidades, ¿no? Entonces les gusta apretar y apretar el botón. Entonces, ¿qué es lo que se realiza con ellos? Pues utilizan el CanCan, ¿no? Pero hablando en stop loss, pues sí vas a ganar bastantes stop loss, ¿no? Entonces, lo bueno es que simplemente, pues si tú manejas un ratio 1 a 3, pues vas a salir bastante victorioso, ¿no? Y eso ya lo vamos a hablar en gestión de riesgo. Ahí es donde vamos a ver cuántas operativas se pueden perder y todo lo demás, ¿no? En un ejemplo de 1 a 10. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Lo mismo pasaría en el otro lado, si es en una zona de demanda, ¿no? Entonces, nosotros al saber que sale de una zona de demanda, lo que nosotros vamos a trazar es una línea de tendencia. Lo primero que te va a interesar es que te rompa esa línea de tendencia. Luego que te haya roto la línea de tendencia, lo que tú vas a esperar es una vela con demasiada fuerza. En este caso, es en forma alcista. Lo que vas a esperar después de esto, si estás operando, por ejemplo, en 5 minutos, vas a esperar que esa vela de 5 minutos se termine, ¿no? Vas a esperar que esa vela de 5 minutos se termine. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a poner tu entrada, tu stop loss por debajo y dejas correr un ratio 1 a 3. Siempre corriendo un ratio de 1 a 3. ¿Listo? Simplemente es eso. Ahora sí, esto es simplemente el CanCan. ¿Qué más tienes que saber de CanCan? Pues siempre ir a favor de la tendencia. Listo, se acabó. Ese es el temita, ¿no? Es muy simple, muy sencillo de poderlo entender. Y para ello, pues vamos a algunos ejemplos, ¿no? Entonces, Eduardo, si yo lo quisiera utilizar en lo que es, no sé, por ejemplo, en temporalidades más altas, ¿puedo utilizarlo? Sí puedes. Pero vamos a ver cuál es la cuestión aquí, ¿no? Vamos a buscar un ejemplo para que lo puedan entender mejor. Vamos por acá. ¿Listo? Por ejemplo, aquí yo tengo una línea de tendencia. Vamos a trazar esa línea de tendencia. ¿Listo? Eso sería mi línea de tendencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, tenemos esta velita que al final sale con fuerza, sale con demasiada fuerza, pero al final se regresa, que es casi como un rally, va a ser rally. ¿Listo? Así que este no lo veo como un ejemplo muy significativo para poderles enseñar algo más claro como para que lo vean. Vamos a ver por aquí, ya listo, por acá. Entonces, nosotros qué vemos es esto, ¿no? Aquí tenemos una línea de tendencia muy minúscula y vemos esta vela. Este sí está bonito el ejemplo. Vemos toda esa vela con demasiada fuerza. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que te dice la estrategia? Muy bien, tú vas a colocarte tu entrada por aquí, ¿ok? Y tu stop loss por debajo. Y lo que vas a correr es un 1 a 3. Solamente un 1 a 3. Entonces, al final, pues el precio, si lo vemos en temporalidades, por ejemplo, en diario, pues es, oye, Eduardo, este es un tremendo stop loss, ¿no? Entonces, por eso no lo utilizamos en temporalidades mayores. De que te puede pagar, te puede pagar. Pero acordémonos también que corre riesgo de que varias veces te toque stop loss. Entonces, eso ya es con una gestión. Si tú manejas un buen plan de gestión, entonces no vas a tener problemas en utilizar CanCan, ¿no? Pero si tienes una mala gestión, no sabes cómo medir tu lotaje y todo lo demás, entonces no te recomiendo esta estrategia. Ahora sí, después de esto, pues es demasiado, ¿no? Pero la estrategia se cumple en lo que te digo, ¿no? Ni bien que termine esa vela, tú entradites por aquí, te stop loss por debajo. Entonces lo mismo pasaría, pues si yo me voy en temporalidades muy pequeñas. Yo me voy, por ejemplo, en temporalidades, vamos a buscar por acá, algunas temporalidades pequeñitas, estamos viendo, listo por acá. ¿Qué es lo que pasa con esto, no? Por ejemplo, yo por aquí tengo esta temporalidad. Entonces, ¿qué es lo que trazaría? Pues trazo mi línea de tendencia. Mi línea de tendencia sería este movimiento. ¿Listo? Y yo sé que la final es, la tendencia se va a ir hacia arriba, utilizas tú la línea de posicionamiento, ¿no? Esta sería la línea de tendencia de posicionamiento. Esto en temporalidades más pequeñas te va a marcar esto, esta subida y esta bajada. Listo, lo que vemos es esa vela con fuerza. A mí lo que me interesa es simplemente que te rompa una línea de tendencia. Entonces, ¿qué es lo que te dice la teoría? Muy bien, tú vas a colocar tu entrada por aquí y tu stop loss por debajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a dejar? Correr un 1 a 3. Simplemente un 1 a 3. Eduardo, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay bastante volatilidad y todo, pero no te toca el stop loss. Listo, se mantiene por ahí, moviéndose todo eso y a las finales llega a cumplir el objetivo de 1 a 3. ¿No? Pero eso ya es para las personas que les gusta eso. ¿No? Son entradas rápidas, así que no hay ningún problema. Ahora, Eduardo, aquí, ¿cuánto ha sido de stop loss? ¿No? Por ejemplo, alguien me puede preguntar eso. Pues el stop loss de esto, vamos viendo, si es desde por aquí,
Vamos a trazarlo así desde aquí hasta la parte de acá, son 5 pics. Entonces es muy bajo el riesgo. Si estamos viendo probabilidades de 15, imagínense en un minuto, en 5 minutos, es demasiado poquísimo el stop loss. Te puedes ahí sobrelotear. Y de la cuestión es aquí, pues un 1 a 3, ¿no? Por aquí tu entrada, por acá tu stop loss, tu take profit. Llega tu take profit, te sales del operativo, ¿no? Son entradas muy, muy rápidas, ¿no? Tu stop loss por debajo de la zona. Entonces no lo llega a tocar, seguro por el spray te podría botar, ¿no? Pero al final la estrategia se va cumpliendo. Si busco en otras temporalidades, como por ejemplo la de un minuto, igualito, si yo tengo la tendencia clara, ¿no? Si yo sé que al final eso es alcista, lo único que debo de buscar son lo contrario. Vamos por aquí, por ejemplo, vamos viendo. Listo, por aquí, por ejemplo, en esto, ¿no? Tengo aquí mi línea de tendencia. Tenemos ahí una línea de tendencia y tenemos este patroncito, ¿no? Con demasiada fuerza y todo lo que tú quieras. Entonces, pues tu entradita va a ser por aquí, tu stop loss por debajo. Que es lo que voy a dejar correr un 1 a 3. Nada más un ratio de 1 a 3. Entonces, a las finales, vemos si a las finales se cumple o no se cumple. Vamos por aquí. Esta entrada, el stop loss por debajo de la vela anterior. Listo, por debajo de la vela anterior, que viene a ser 4 pips. Y a las finales, pues un ratio de 1 a 3, ¿no? Tendría que cumplirse un ratio, vamos por aquí, un ratio 1 a 3. Vamos por acá, un ratio 1 a 3, 1 a 3. Ahí está, listo, 1 a 3. Entonces lo que vemos, pues que el precio lo respeta, ¿no? Al final llega a tocar el take profit, ¿no? Entonces esto ya es por entrada por canca. Eduardo, yo por aquí, no sé, imaginemos que por acá tú encontraste lo que es una línea de tendencia. Perdón, vamos a dejar este. ¿Listo? Por aquí encontré otra línea de tendencia un poquito más clara, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a trazar una línea y de lo cual fue en esta entradita de por aquí, ¿no? A las finales, pues esta te termina rompiendo, esta siguiente velita te termina rompiendo. Listo, Eduardo, ¿qué es lo que voy a generar? Igualito, tu entrada por aquí, tu stop loss por debajo de la vela siguiente y de lo cual vas a cumplir un ratio de 1 a 3. ¿Listo? Esas son entradas por canca. ¿De qué es riesgoso? Sí es riesgoso. Pero si te vas dando cuenta, los stop loss son muy, muy pequeños. Entonces, eso es lo bueno de utilizar el cancan. No es una de las estrategias que más me guste, ¿listo? Por el simple hecho de que se utiliza bastante, es un poquito riesgoso, ¿no? Por ejemplo, aquí la entradita, aquí la siguiente vela es la que rompe, entonces mi entradita va a ser por aquí, mi stop loss va a ser por debajo de la vela anterior, de lo cual son menos de un pic, y después corro un 1 a 3, ¿no? Dejo correr un 1 a 3. Entonces, a la final sería, bueno, esto ya cumple más de 1 a 3, sale un 1 a 11, ¿no? La idea es simplemente un 1 a 3. Vamos a dejarlo por aquí, 1 a 3, listo, ahí tienes un 1 a 3. Entonces, ya a la final lo interesante de esto es que si tú tienes una buena gestión, entonces no es necesario aguantarte bastante trade. Conozco algunos traders, ¿no? Conozco algunos traders y, por ejemplo, hay algunos que ustedes lo conocen, ¿no? Sí, es un poquito estresante. Hay algunos traders que ustedes conocen que, por ejemplo, es Roberto, Juan. Entonces, a ellos les gusta entrar así. Les encanta estar apretando y apretando el gatillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Simplemente un ratio de 1 a 3, cumplen su objetivo y se salen del mercado. Pero ellos no, si tú ves aquí, pues son 0.5, ¿no? 0.5 pics. Entonces, a las finales, pues ellos se meten con, no sé, unos 2 lotes, o 3 lotes, o 0.15, ¿no? Ya se entran más apalancados. Entonces, a la final es esta pequeña subida que tú lo ves, pues que solamente cumple 1.2 o 1.5, ¿no? Para ellos ya es un ratio 1 a 3. Entonces, cumple con su plan, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de cómo se llama, su plan de trading, ¿no? Dentro de su plan de trading está con eso y genial. Entonces aquí igualito, ¿no? Esto les puede servir bastante en el oro, ¿no? Igualito, su entrada va a ser por aquí y tu stop loss va a ser por debajo. Entonces a las finales cumple 1 a 3, listo. ¿Qué es lo que pasó por aquí? Pues a las finales el precio que es lo que vino, te tocó stop loss. Listo, no pasa nada. Sigues buscando en otra operativa. Aquí encontré otra operativa, me pagó un 1 a 3. Encontré, por ejemplo, la operativa grande, un 1 a 3, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de Cancan. De que se puede utilizar y es un poquito estresante, sí. No, pero esto lo utilizan bastantes traders. Entonces, es necesario que ustedes también lo conozcan.
Entonces, imagínense pues que ustedes, no sé, tengan una operativa por aquí y tu punto de entrada fue justamente por aquí, ¿no? Tu stop loss por debajo y pucha, te llevas todo eso. Entonces, eso en realidad es más de 1 a 50, 1 a 28, ¿no? Porque tu stop loss es demasiado poquito, demasiado, demasiado pequeño. Entonces hay gente que también le gusta tener el stop loss, pero menos de 10 pics, ¿no? Entonces ese tipo de gente está en puras temporalidades de 1, 5, 15 minutos. Entonces ahí vas a encontrar operativas mañana, tarde, noche, ¿no? Entonces eso es lo interesante de Cancan, ¿no? Es un tema muy simple, muy sencillo y también se utiliza en oferta y demanda. Si igual yo quisiera estar operando, por ejemplo, en 4 horas, pues trazo mi línea de tendencia, ¿no? Ya ustedes ya conocen esa línea de tendencia. Entonces, ¿qué digo? Oye, Eduardo, ¿qué es lo que hago aquí? Esta es la vela. Entonces, que tu entrada es aquí, tu stop loss es por debajo. Pero si mides esto aquí, el precio ya te tocó stop loss. Entonces fue una pérdida, ¿no? Entonces es mejor utilizar temporalidades muy pequeñas y utilizar broker que te cobren cero spray. Las personas que están ahorita en New Capital, porque conozco varios que están aquí que están en New Capital, pues no les conviene utilizar el Cancan, ¿no? Al menos que lo trabajen en 15 minutos. Ahí es donde sí te podría estar pagando, ¿no? Pero en realidad no. Claro, lo que te conviene es RobaForex o, ¿cómo se llama Easy Maker, ¿no? También es algo muy bueno en lo que es el broker, que también pueden tener cero spray, ¿no? Lo recomendable sería trabajar a puro cero spray. Entonces, si tú a las finales aquí estás utilizando una línea de tendencia, te 30 por acá, te solo por debajo, un 1 a 3, te saliste del mercado. No te interesa nada más, ¿no? Ese es el riesgo-beneficio 1 a 3. Entonces, eso es más que nada, claro, ahí te pueden pasar ahí un código los que se quieren pasar a RobaForex, ¿no? Luz ahí los puede ayudar. Le pueden hablar a Luz y todo, y Luz los ayuda para que puedan ingresar a RobaForex. Entonces, eso sería la clase de Cancan. Es algo muy simple, es algo muy sencillo, pero también es fuerte, ¿no? Al menos las personas que les gusta acción de precio y les gusta temporalidades muy, muy pequeñas, lo pueden utilizar. Y su riesgo es muy bajo. En realidad es demasiado, demasiado bajo. Sí, sí es bueno el broker, ¿no? El broker en realidad es este de aquí, se los pongo para que lo sepan. RoboForex. Uy, RoboForex. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, de lo cual, pues si quieren cambiar de broker, pueden hacerlo, ¿no? Ahí Luz les puede ayudar y todo lo demás. Hay diferentes promociones, afiliaciones y todo lo demás, ¿no? Entonces es un buen broker. Y si no, el otro, el que es más conocido, que es CityMarker. Este también es otro broker, de lo cual también tienen cero spray, ¿no? El que nosotros utilizamos más que nada, pues esto tiene cero pix de spray, entonces ahí pueden utilizar. Hay bastantes chicos que también están dentro acá que utilizan bastante CityMaker, ¿no? Y también pues otros como Luz que conocen y utilizan lo que es RobaForex, pero es cero spray, entonces eso es lo genial de esto, ¿no? Entonces pueden utilizar esto, sí pueden. Aquí les dicen cero spray, ¿no? En cambio, New Capital te cobra 3 pics, 4 pics, que eso vienen a ser 30 centavos, 40 centavos. Te ubicas, si tú estás ubicado aquí, pues si tú entras, ¿no? Si tu numerito está por aquí, al final cuando pones tu operativa te arroja más alto o más bajo, ¿no? Que esa es la diferencia entre 30, 40 pics. Y en spray ni hablar, te cobran hasta 120, 240, por ejemplo, en lo que es libra neozelandesa, ¿no? Entonces, es demasiado. En cambio, estos brokers te cobran cero spray. Entonces, utilizar Cancan a ese nivel es, pucha, súper chévere, ¿no? Y cada ratito estás operando. Entonces, a eso va la estrategia de los que quieren operar en temporalidades muy bajas, ¿no? Ahora sí, el otro tema, denme un ratito para compartir la pantalla. Bueno, ven, esto es lo que es una fotografía, ¿no? Disculpen la letra, chicos. Lo que me interesa es aprender, porque esto es de un curso que yo llevé, que también tiene que ver con oferta y demanda. Este curso en realidad, pucha, está carísimo, ¿no? Que también lo pueden encontrar en forma gratuita,
Pero lo interesante pues de este curso es que enseñan oferta y demanda. En realidad son 3 días de clases. Esto se los apunto como para que tengan la idea. Son solamente 3 días de clase, de lo cual se dictan entre 5 a 8 horas por día. Y ahí acabó el curso. De hecho, en 3 días acaba el curso. Entonces yo me he tirado todo un mes explicándoles todo lo que tiene que ver con oferta y demanda. Ellos lo explican en solamente 5 8 horas, ¿no? Entonces es muy diferente y nosotros tenemos más conocimiento, ¿no? Pero es necesario que puedan aprender. La primera nomenclatura pues es el BOS. El BOS en realidad simplemente es un rompimiento de estructura. Ahí está escrito en inglés. Lo que es el complex pullback, esto en realidad pullback en realidad es simplemente un retroceso, ¿listo? Nosotros tenemos la tendencia que, por ejemplo, es en forma alcista, ¿no? Nosotros sabemos que retrocede hasta niveles, ya conocemos niveles 1, nivel 2 o PCP, y después cuando ya llega el nivel 1, que son esos se le conoce como retrocesos complejos, el precio comienza a explotar, ¿no? Entonces estos lo conocen como ellos como un complex pullback, pero ellos no saben por qué ocurre eso. Nosotros sí, por sobreextendimiento. Entonces tenemos más a favor. Otro que, por ejemplo, el punto de oferta o el punto de demanda lo conocen como el POI, ¿ok? Que es el punto de interés. En realidad es esta cosita que lo conocen como oferta, esto de aquí que conocen como demanda, a ellos lo conocen simplemente como el POI, un punto de interés. Esto es solamente nomenclatura. Otro, por ejemplo, pues ya esto de los high, ¿no? Bueno, perdón, HTF, ¿no? High Time Frame, son temporalidades altas. Y también aquí está escrito lo que son temporalidades más pequeñas, ¿no? Como el LTH, Lower Time Frame, que también son temporalidades menores, ¿no? Estos dos son temporalidades altas y estos son temporalidades menores. Estas cuatro nomenclaturas, ¿no? Ya creo que todo el mundo ya conoce, que son en realidad los impulsos más altos, los impulsos más bajos, ¿no? Un alto más alto, un alto más bajo y eso. Entonces eso simplemente lo vamos a nombrar, ¿no? Máximos mayores, máximos menores, mínimos mayores, ¿no? Más altos, bajos más bajos. Luego lo que conocen aquí es el IFC, que en realidad es una vela fundadora del instituto. Lo que ellos se refieren con IFC son más que nada, nosotros lo conocemos como un engulfing, un insider, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un engulfing, ¿listo? Porque esta segunda tapa la anterior es un engulfing, entonces de lo cual ellos van a crear una zonita y de lo cual a esto se le va a conocer como el IFC. Es lo mismo que un POI, un punto de interés, ¿no? Pero ellos más que nada lo están viendo con lo que es un engulfing o un insider, ¿no? Entonces siempre van a ser también en los picos y valles. Entonces a eso lo conocen como el IFC. Es donde en realidad comienzan los vendedores, ¿no? A comenzar a caer. Este curso tiene que ver bastante con su antiguo trading. Por eso es que en realidad yo regalo ese curso. Si lo quieren ver, lo pueden observar. Pero no se lo recomiendo, ¿no? Porque a las finales tiene que ver bastante con su antiguo trading. Y son un montón de nomenclatura. Entonces se vayan a confundir y todo esto, ¿no? Entonces, a las finales son los vendedores, luego llegan los compradores, ingresan aquí los vendedores y comienza a distribuirse, ¿no? Que nosotros lo conocemos como punto de oferta, punto de demanda, más simple. Bueno, después los equal high, que son iguales más altos. Entonces, a las finales, por ejemplo, tenemos una tendencia por aquí, tenemos otro abajo y llegamos por aquí otro, ¿no? Entonces, esos puntos más altos se le conocen como el equal high. Entonces, el equal high, ¿para qué es estudiado? Para decir, oye, mira, estos son dos puntos más altos, ¿ok? Y aquí arriba hay dinero, hay liquidez. Entonces, esto se le conoce también como doble techo, ¿no? Que llegan a su techito y comienzan a caer. Entonces, si a la final ese precio llega por una tercera vez, se le dice triple techo, ¿no? Entonces, a la final es todos esos máximos que están casi a la misma, relativamente a la misma soporte, resistencia, ¿no? Se le conocen como iguales altos. Entonces, aquí tiene que ver con la liquidez. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Bueno, vamos a ver este tipo de vela, ¿no? Que en realidad esto ya lo voy a explicar este de aquí, el FU, ¿no? Ya lo voy a explicar con parte de liquidez y todo lo demás, así que todavía lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, el equal flow, en realidad ahora son esos toques, ¿listo? Son los mínimos más bajos, ¿no? Que llegan a su piso, por así decirlo, y el precio retrocede y se va hacia arriba, ¿no? Entonces a eso se le conoce como el equal low, ¿no? El EQL. Eso significa que por debajo de estos dos
techos o pisos, ¿no? Hay dinero. Entonces, esos son nomenclaturas con liquidez. Si nosotros hemos visto, hasta ahorita no hemos nombrado nada de liquidez, no hemos hablado nada de imbalances tampoco. Entonces, es un curso muy diferente, ¿no? ¿Qué más? El SOS, esto ya lo expliqué, en realidad cuando hemos estudiado lo que es Wyckoff, les expliqué lo que era la señalización del SOS, ¿no? Ahí les expliqué también el Spring, el famoso Spring. Entonces, es simplemente nomenclatura, es nomenclatura que realmente se utiliza, ¿no? Entonces, simplemente por eso. Ahora sí, lo que me va a interesar explicar es lo siguiente. Hasta aquí le pueden tomar una fotografía o lo copian después en su cuaderno. Es simplemente nomenclatura. ¿Listo? Es nomenclatura. Entonces, ellos utilizan esa nomenclatura para poder estudiar, pues sí. Ellos también, por ejemplo, en ese curso, ellos también utilizan lo que es secuencias, pero ellos solamente conocen 3 secuencias. Nosotros hemos visto 4 combinaciones en swing, en intraday, en scalping. En scalping hemos visto 2. Entonces tenemos mucho más combinaciones en secuencias que ellos. Ellos simplemente pues conocen, por ejemplo, en lo que es la semanal, la diaria y la H4, ¿no? Que por ejemplo si esto baja, si esto está en forma bajista, y por ejemplo en este de 4H es en forma alcista, ¿no? Entonces esa es una combinación, ¿no? Entonces simplemente conocen unas pequeñas combinaciones. Ustedes conocen casi todo, ¿no? Casi todas las combinaciones posibles en lo que hay en secuencias. Entonces ustedes están más preparados, ¿no? Ahora, ¿qué más? Ya, bueno, vamos con lo que es el Compus Operator. Eso se los apunto por acá. Entonces, esto es gestión de riesgo, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a apuntar por aquí. Listo. Esto. Compus Operator. En realidad, esto significa gente responsable del cambio de tendencia. Eso es lo que ellos te explican en su curso, ¿no? Lo que dice el Compus Operator es el agente responsable en el cambio de tendencia. Entonces aquí tienen que ver bastante con estas velitas. ¿Listo? Con estas velitas vamos a dibujarlo bonito. Esta vela, por ejemplo, es en forma alcista. ¿Listo? En color verde es en forma alcista. Entonces decimos que aquí fue uno de los últimos compradores, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con los últimos compradores, ¿no? Todos los últimos compradores aquí tomaron su posición y cerraron. Listo. Y luego, ¿qué tiene que ver con la otra vela bajista? A esto se le conoce, listo, a estas entraditas se le conoce que aquí está el primer vendedor. Entonces, en eso tiene razón, ¿no? Si a la final es el último comprador, cierra su operativa acá arriba, porque va hacia arriba, es compras, y luego aquí ingresan las ventas, ¿no? Entonces aquí al inicio está iniciando, ¿qué cosa? El primer vendedor. Entonces eso es lo que te explica, ¿no? El Compus Operator. Entonces tiene que ver con el antiguo trading, ¿no? El antiguo trading te decían, oye, mira, aquí está el último comprador, porque ahí es donde cierran las compras, y aquí está el primer vendedor, ¿no? Porque inician las ventas. Entonces a las finales, ¿no? A esto de aquí lo conocen como el POI, ¿listo? Entonces nosotros hemos estudiado diferentes patrones de vela y no solamente el POI se utiliza ese patrón, ¿no? Porque ese es un engulfing. Entonces nosotros también lo podemos encontrar en un doji, en un sidebar, en una estrella del amanecer, ¿no? Entonces ellos más que nada lo utilizan como tipo engulfing. Y a esta zonita la conocen como el POI, ¿no? Aquí tiene que ver bastante también sobre las órdenes o mitigación, no mitigación. Entonces, a las finales, ¿a qué se refieren con eso? Pues imaginemos que por aquí, ¿no? Hay una zonita, para que lo entiendan, ¿no? Por ejemplo, por aquí encontramos una zonita y de lo cual, pues, encontramos que este precio comenzó a bajar y después el precio comenzó a subir y de lo cual te dicen, oye, mira, este cajoncito está sin mitigar, ¿no? Sin mitigar, mejor dicho, sin haber sido tocado. Listo, sin mitigar. Entonces, cuando el precio viene a tocarlo, entonces ya está mitigado, ¿no? Ya está tocado. Entonces nosotros lo tomamos muy diferente. Nosotros no utilizamos la mitigación. Lo que nosotros utilizamos simplemente, mira, si no ha sido tocado, lo tomamos como una zona fresca. Y al momento en que ya ha sido tocado, lo tomamos como una zona testeada, ¿no? Entonces es más simple. Ellos utilizan bastante la mitigación.
¿no? Ellos lo conocen así como la mitigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, que el precio viene y te rompe una estructura, a este cambio estructural lo conocen como el BOS, ¿listo? Es un quiebre, es un rompimiento de estructura. Algunos otros traders lo toman como el MS, ¿listo? Entonces, creo que era este Market Shift, ¿no? Si no me equivoco, era Market Shift, que también es lo mismo que quiebre, ¿no? Entonces son simplemente terminología. Nosotros nos interesa que haya un quiebre y punto, se acabó. Entonces es la diferencia entre nuestro trading más simple el otro curso, ¿no? Que también tiene que ver con oferta y demanda. Ahora sí, lo que sí me interesa, que estas cositas ya, esto sí me parece interesante, ¿no? Lo primero no me llama mucho la atención, pero esta parte sí es necesaria que ustedes se la aprendan, por eso es el curso, ¿no? Para que aprendan más, que es la parte de liquidez, ¿listo? El mercado de liquidez, ¿listo? Esto vamos a apuntarlo, y acá tenemos que ver gráficas. Esta gráfica sí me llamó bastante la atención porque me hizo pensar, ¿no? De hecho, me gustó en la forma en cómo fue explicada, ¿no? Encontramos, por ejemplo, por aquí esto, por aquí, encontramos por acá esto, vamos a ver esto, entonces, listo. Entonces, esto es una gráfica que en realidad se ve bastante, ¿no? Esto, por ejemplo, lo he visto en el EuroCAC, si no me equivoco, y creo que los está formando algo parecido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Bueno, nosotros sabemos, ¿no? Vamos a ir estudiando con lo que nosotros sabemos. Conocemos esta zonita, que sería nuestra zona de oferta, ¿no? Esto sería nuestra zonita de oferta. Vamos a ir analizando a nuestra manera, ¿no? Entonces encontramos aquí nuestra zona de oferta. ¿Qué es lo que pasa con el precio, no? ¿Qué es lo que pasa con el precio? El precio comienza, toca la zona y comienza a reaccionar. En esa reacción nosotros lo que vemos son quiebres, ¿no? Hubo un quiebre, hubo otro quiebre. Entonces, hasta aquí es lo que nosotros sabemos a simple vista, ¿no? Llegó a la zona de oferta y desde la zona de oferta comenzó a haber quiebres. Ellos, ¿cómo te lo explican? Ellos te dicen, oye, mira, aquí llegó al IFC, que al final es lo mismo, ¿no? Que la zona de oferta. Ellos te dicen, oye, mira, llegó al IFC, llegó al POI, ¿no? El punto de interés, POI. ¿Qué más? Encontramos esto lo vemos aquí, te lo escribo, ¿no? Encontramos aquí el BOS, y por acá encontramos otro BOS, listo, BOS, listo, y luego aquí encontramos que vemos por acá. Y esto es la parte que sí me gustó, me llamó la atención, cuando encontraban estos dos mínimos, ¿no? Entonces, cuando encontramos estos dos mínimos, bueno, dos máximos iguales, a esto se le conoce como, ¿no? El equal high, el EQH. ¿Listo? Esa es su terminología. Esto al final significa máximos iguales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí viene la razón por la cual nace este punto de arriba, que se le conoce como el FU, el FUC, ¿no? La vela que jode a los traders, en otras palabras. ¿Por qué ocurre? Porque nosotros sabemos que el equal high en realidad viene a ser dinero. ¿Listo? Esto viene a ser dinero, liquidez. ¿Qué es lo que viene el precio? Viene con esta velita, te lleva esa liquidez y a las finales desde aquí comienza a caer. Esto comienza a caer. Entonces, este tipo de patrón, ¿no? Nosotros, o al menos yo te lo estoy haciendo ya entender más simple. Yo simplemente te digo, mira, aquí hubo quiebre, y qué es lo que pasa cuando hay un quiebre, pues la zona viene a retestear, ¿no? Viene un punto a retestear. Este sería el causante, listo, este sería el causante. El precio viene al causante y desde el causante se va. Punto, se acabó. Eso es más simple de entender, ¿no? Pero ellos le meten un montón de sonceras, un montón de cosas, un montón de palabrerías, que al final es simplemente para, no sé, para ser bacán y todo eso, ¿no? Pero en realidad nosotros lo hacemos más simple. Pero lo que sí me pareció interesante es esta partecita de los equal high, ¿no?
Entonces, mira, cuando el precio viene y te lleva ese dinero o esa liquidez, porque a veces también por aquí, por ejemplo, si nosotros lo ponemos a pensar como ya se los he estado enseñando, podemos encontrar aquí un PCP y el precio se encuentra consolidando, ¿no? Vemos que el precio en realidad no arranca. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mira, viene acá, por ejemplo, una noticia y liquida todas esas posiciones anteriores y luego de aquí comienza el precio a caer, ¿no? Entonces, este es el famoso FU. Entonces, eso sí me pareció interesante, ¿no? Porque aquí estamos metiendo un poquito de liquidez, ¿no? Entonces, ese tipo de patrón es uno de los patrones que se realiza en el mercado. Eso es algo que vemos en el mercado, ¿no? Ahora, otra, por ejemplo, otra gráfica, ¿no? Que me llamó también la atención, por ejemplo, fue esta de aquí. Vamos a dibujarlo. Vamos a poner por aquí un pequeño cambio, ¿no? Vamos a ir viendo esto por acá. Listo. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si aquí cambia la gráfica, no? Nosotros imaginemos que llegó a un PCP. Ok, este fue el PCP. Entonces, a las finales, nosotros vemos que el precio, aquí hubo quiebres, ¿no? Entonces, el precio ya te marcó, te rompió algo, y nosotros esperamos qué cosa, que retroceda, ¿no? Entonces, imaginemos que nosotros tengamos aquí una operativa. Entonces, el precio, ¿qué es lo que puede ocurrir, no? Que también es otro caso. El precio comienza a caer, comienza a subir nuevamente, retestea la zona, igualito nuestro stop loss por donde está. Nuestro stop loss siempre debería estar por encima de la zona, ¿no? Por encima de la zona debería estar el stop loss, porque ese es un PCP. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el precio? Mira, comienza a caer, comienza a caer. Entonces, tú lo que estás viendo en realidad es esto, ¿no? Mira, tú has tenido una subida, has tenido un primer quiebre, por aquí está tu causante, el precio ha subido, ha retesteado por ahí, de nuevo ha caído. Entonces, tú ya comienzas a decir, oye, mira, yo tengo un punto, tengo otro punto más bajo, tengo un punto más arriba y tengo otro punto más bajo. Entonces, esto en realidad ya viene a ser una tendencia bajista. Entonces, ¿qué es lo que se esperaría, no? Teóricamente debería llegar a un causante y luego seguir cayendo. Pero justamente en ese momento hay noticias. Entonces, las noticias, ¿qué pueden hacer, no? Antes de llegar a este PCP, lo que hace el precio es simplemente subir hasta otra zona. Por ejemplo, podría llegar a esta misma zona, ¿no? La zona anterior, o hasta la zona más alta. ¿Y qué es lo que sucedió aquí, no? Al momento en que llega a la zona más alta, desde aquí este precio comienza a caer. Entonces, eso ha ocurrido y a veces me ocurre dentro de mi operativa. Tú puedes tener tu zonita, ¿no? Tú puedes tener tu buena zona esperando la entrada. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el precio, no? Se va a una zona más alta, ¿listo? Llega hasta por aquí, hasta la zona más alta, por ejemplo, al inicio de toda la operativa, y desde aquí se comienza a desplomar. Entonces, esto ocurre porque hay noticias. En la gráfica lo que nosotros vemos es lo mismo. Vemos que el precio al final es lo que está haciendo es retroceder, ¿listo? Llega el causante mayor, llega la operativa de la oferta y desde aquí comienza recién la caída, ¿no? Recién aquí comienza la caída. Mejor dicho, en temporalidades más altas lo que está haciendo el precio es esto, ¿no? Comienza a caer, esto retrocede y luego de aquí comienza de nuevo a caer. Entonces eso sería ya jugar con temporalidades. De que la zona de oferta y la demanda es una buena estrategia, sí, pero también tiene su desbalance, ¿no? También tiene sus stop loss. Pero ya tú ya sabes, ¿no? Si ya te tocó un stop loss, te tocó en el segundo, pues la última zona es esta. Y desde aquí te puede pagar muy bien, ¿no? Porque aquí si tú tienes una buena gestión de riesgo, no pasaría nada si pierdes 2, 3 veces. Porque si tú tienes una buena gestión de riesgo y al final les apuntas un 1 a 3, lo que tú has perdido lo recuperas en un 2 por 3, ¿no? Entonces, por eso es la clase de gestión, ¿no? Que es también muy buena y ya se la voy a explicar. Entonces, ¿qué es lo que ellos utilizan, no? Esto ya se les ha explicado así a grandes rasgos. Ellos lo utilizan diferente. Ellos lo que ven es esto, ¿no? Oye, mira, yo veo aquí mínimos iguales, máximos iguales, perdón. Veo aquí liquidez, veo aquí liquidez, veo aquí liquidez. ¿Y qué es lo que ocurrió el precio? Viene el FU. Este es el FU, es la vela
que a la final es toma esa liquidez del mercado y luego de aquí es donde se va, ¿no? Entonces nosotros lo vemos un poco diferente, ¿no? Entonces esto también me pareció interesante porque también puede ocurrir dentro del mercado. He tenido operativas por la parte de la liquidez, ¿no? Y entonces sí funciona. La cuestión es que simplemente tengas una idea, ¿no? Entonces esto es liquidez, esto es dinero. Liquidez al final es asociarlo siempre con dinero. Luego, ¿qué es lo que viene? El precio te liquida todo. Liquidar es eliminar esas posiciones. ¿Listo? Y en la final es cuando ya tiene sus posiciones tomadas o a la final llegó a esta zonita de oferta, luego el precio comienza a caer, ¿no? Entonces esto ocurre, esto en realidad ocurre. Y es algo que sí me pareció interesante para poderles explicar, ¿no? Para que puedan entender un poquito con respecto a esto. Entonces esto viene a ser la parte del mercado de liquidez. Otra parte interesante que me pareció fue por motivo de las correlaciones. En realidad las correlaciones yo las veo diferente. ¿Listo? Las correlaciones, por ejemplo, vamos a coger otra divisa. Vamos a, no sé, nos manda esa JPY. Las personas que pudieron entrar en el análisis que les mandé a los estudiantes deberían estar pero recontra en profit. ¿Listo? Esto ya pasó más de 1 a 3. Y eso se lo mandé ni bien comenzando la semana, esto pagado demasiado, ¿no? Si lo tomaron, genial. Si no, no importa. Luego buscamos otra reentrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, aquí en las correlaciones, ¿no? Las correlaciones yo las veo diferentes. Por ejemplo, para mí las correlaciones, les explico mi punto de vista, ¿ok? Correlaciones. Primero, las correlaciones, nosotros utilizamos una página. La página se llama Mataf. Aquí se lo voy a escribir. ¿Listo? Mataf.net. ¿Ok? Luego de esto nos vamos a lo que tiene que ver aquí con correlaciones. ¿Listo? Tiene más herramientas, puntos de pivotes y esas cosas, que no me interesa mucho entrar a profundidad, ¿no? Aquí tú escoges en qué temporalidad lo vas a revisar, en días, en 4 horas, en 1 hora, en 15 minutos, ¿no? Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, voy a siempre seleccionar la de 4 horas. Entonces, estos numeritos que aparecen aquí son en realidad las correlaciones que están en el momento. Entonces, esto siempre se para actualizando. ¿Listo? Si tú ves, pues cada 4 horas esto va a cambiar. Entonces, a mí lo que sí me interesa es que ustedes, si van a utilizar correlaciones, utilicen esta página. ¿Ok? Esta página es muy buena. Entonces, ¿qué es lo que muchos traders te enseñan, no? Te dicen, oye, mira, si la DXY, esto ya tiene que ver con relaciones, la DXY sube, entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con los XXUSD, ¿no? Los que terminan en USD. Chicos, ¿qué es lo que pasa si esto a la final sube? ¿Qué es lo que pasa con los que terminan en USD? Ay, mi hermano cae. Claro, esto en realidad pues son correlativas negativas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con los que terminan o los que comienzan el USD, ¿no? Esto en realidad son correlativamente positivas, ¿no? Entonces, si esto sube, esto también sube. Y los que terminan en USD bajan. Esas son las correlaciones que todo el mundo te explica, ¿no? Eso es la correlativa, esa es la correlativa común que hace el mercado, ¿no? Eso es lo que siempre dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la DXY? La DXY en realidad son todo lo que tiene que ver con dólar, ¿no? Es el dólar solo. Entonces, oye, mira, si el dólar sube, ¿no? Entonces, pues, la USD, todos los que terminan en USD, por ejemplo, Euro USD, CAC USD, no sé, Libra USD, ¿no? Todos los que terminan en USD bajan, ¿no? Porque este subió, este señor sube. Y relativamente con el otro es positiva, ¿no? Este sube, este también sube. ¿Qué es lo que pasaría si esto baja? Te lo escribo acá con negro. Si esto bajaría, pues lo mismo ocurriría, ¿no? Esto sube y esto baja, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con las correlaciones. Pero yo te digo que esas correlaciones en realidad, pues simplemente son simplemente para que tengas una idea, ¿no? En realidad yo utilizo esta página. Esta página es la que más me gusta. Y por ejemplo, si yo quiero revisar el euro USD, ¿no? Con cualquier divisa, por ejemplo, con, no sé, vamos a ponerlo con algo que es muy correlativo, ¿no? Por ejemplo, con la libra USD. Vamos viendo aquí dónde está la libra USD. Aquí está la libra USD, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos te arrojan? Que tiene un 58% en 4 horas de correlatividad. Mejor dicho, son correlativamente positivos. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, el euro USD con el Audi? Supuestamente el euro USD con el Audi,
deberían ser muy similares, ¿no? Deberían tener una correlación muy alta. Entonces, ¿qué es lo que ellos te arrojan? Oye, este es un 22%, porque es en el momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el euro, no? Con el euro USD, ahorita, correlativamente muy positivo, sería, por ejemplo, con el euro JPY. El euro JPY, en otras palabras, se está moviendo muy similar al euro USD, ¿no? Estas dos divisas se están moviendo correlativamente iguales, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si a la final es el euro USD sube, el euro JPY también sube, ¿no? Si este baja, el otro baja y todo lo demás. Entonces aquí, por ejemplo, también puedes ver cuál es la correlación negativa. Por ejemplo, la más negativa es este, que es menos 82%. Eso significa que el euro USD, si el euro USD sube, la USD Chef baja, ¿no? Porque son correlativamente negativos. A eso se refiere. Entonces, esto te da una idea mejor de cómo tienes que ver el mercado. Y si tú quieres utilizar correlaciones, pues la puedes utilizar de esa manera. Ahora, hay una parte de las correlaciones que esto no se los he explicado porque esto más es un estudio mío, ¿no? Pero se los explico, correlaciones. Es que, por ejemplo, las correlaciones tienen que ver bastante con secuencias, en realidad, para mí. Eduardo, ¿cómo así? Te lo explico, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo poner acá tres divisas. Por ejemplo, te dibujo el euro USD y, por ejemplo, por aquí está el AUD USD, ¿no? Nosotros sabemos que estos correlativamente, ¿no? Terminan en USD, terminan en USD, terminan en USD. Eso significa que si la DXY baja, entonces esto debería subir y esto debería subir. ¿Listo? Entonces, eso es teóricamente. Entonces, a mí lo que me va a interesar es algo, que es por qué ocurre esto, ¿no? ¿Por qué a las finales aquí, por ejemplo, en el Audi USD, por qué en el Audi USD y en el Euro USD está en 22? Si correlativamente tienen que ser en mayor cantidad, ¿no? Entonces, a esto me refiero con algo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría con el Euro USD? El Euro USD, por ejemplo, puede ser de que el precio, vamos a poner esta imagen, ponemos esta zonita, y el precio ya llegó a la zona. Listo, llega a la zona. Y vamos a dibujar, por ejemplo, en el Audi USD un así, y ponemos, por ejemplo, por acá. ¿Listo? O aquí encontramos un PSP. Y, por ejemplo, aquí está en un nivel 1. ¿Listo? De cualquier temporalidad, lo que sea. Y este precio está, por ejemplo, por aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para mí, la correlación, se los explico a mi manera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el euro USD, ¿no? Por ejemplo, hoy día estamos martes, ¿no? Vamos a poner que estamos martes, martes. ¿Y qué es lo que pasa, no? Con el precio comienza a caer y llega a la zona del nivel 1. Entonces, al final es el precio comienza a subir casi sin fuerza, sin nada, te comienza, por ejemplo, por aquí a romper una estructura, mientras que, por ejemplo, el precio por aquí está comenzando a caer, ¿no? Llega el día miércoles, por ejemplo, el día miércoles el precio en el euro USD comienza a retroceder, y este precio, por ejemplo, comienza a seguir cayendo y está más cerca. Llega el día jueves, ¿ok? Llega el día jueves. Y el día jueves, mira, qué correlación hay, ¿no? Qué positivo está todo. El día jueves hay bastantes noticias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas noticias, no? Entonces, hay noticias en el USD, hay noticias en el Audi, hay noticias, por ejemplo, en lo que es, no sé, las libras y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando hay ese tipo de noticias, entonces es porque ya las divisas están correlativamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este numerito? Este numerito de aquí que estaba en 22 comienza a cambiar. Y, por ejemplo, se vuelve en un tipo 80, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Llega en el momento en que las noticias comienzan a las 7:30, te dice la página, y desde las 7 de la mañana el precio ya se encuentra en buenos puntos. Por ejemplo, aquí ya te confirmó con un confirmation roll y aquí ya te llegó al PCP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, estamos en el día jueves comienza ya todo a explotar, ¿no? Por ejemplo, esto ¡fum! Comienza a explotar con fuerza y esto ¡fum! Comienza a explotar con fuerza. Entonces, a esto para mí son las correlaciones, ¿no? Que son en días específicos. No solamente son los jueves, no solamente son los viernes, pero tú te vas a dar cuenta que cuando hay noticias, todo comienza a subir a lo relativo, a lo par. Entonces tú dices, oye, pero el euro USD ya me llegó desde el día lunes, martes. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Mira, subió, porque esto sube y a la final es el Audi USD baja, ¿no? Es porque en realidad se están acomodando.
Entonces, ese tipo de correlación es mi idea para mí. Entonces, yo utilizo el MATAF, listo, para tener una idea de cómo van las divisas y utilizo ese tipo de correlación. Entonces, yo sé que cuando hay noticias o algo, pues a la final siempre me posiciono, ¿no? Me posiciono antes para que al final luego la noticia lo único que haga es acelerar ese proceso. Por eso es que siempre les digo que para mí las noticias solamente aceleran los procesos. Cuando tú ya tienes buena, por ejemplo, por aquí un buen confirmation roll, tú sabes que ya debería estar explotando. Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque al final es el otro precio, ¿no? La otra divisa, porque al final es la unión de todas las divisas, y no sé si se los habrán explicado sus antiguos traders, la unión de todas las divisas, ¿no? El euro USD, el Audi USD, la libra USD, la JPY, el euro JPY, todas las divisas, todas esas divisas, la suma de todas las divisas, te dan el total, la this way. ¿Ok? Todas las divisas sumadas, todas las divisas, todo lo que tiene que ver con divisas, te van a sumar el this way. La this way te va a salir de todas las divisas. ¿Ok? La this way te va a salir de todas las divisas. Entonces, cuando hay noticias, pues, funde, esto sube y esto comienza a subir. O este comienza a bajar y este también comienza a bajar. Entonces, para mí, ya se acomodaron y cuando llegue el momento, pues, ¡fum! Explota. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo en estas semanas, en estos primeros días, casi no he operado porque estoy esperando que se acomode. Al momento en que ya estén acomodadas, pues el día jueves, viernes, ¿no? En este ejemplo, pues comenzamos a reventar el mercado. En cambio, la semana pasada, por ejemplo, fue al inicio de semana, ¿no? Entonces tú tienes que esperar a que se acomode. No sé si me entendieron esta parte o no me la entendieron, chicos. Jorge, Glover, Álvaro, Armando, Alejandro, Luz, Sebas. ¿Me entendieron esto? ¿O no me lo entendieron? Sí, hermano, yo sí. Sí, sí, normal. Ya, listo. Sí, brother, sí, también. Ya, entonces, más que nada es como para que tengan una idea, ¿no? Como para que tengan una idea de cómo son las correlaciones en realidad. Y eso, bueno, eso más que nada es mi punto de vista, ¿no? Entonces, acá vamos a ver la otra parte del curso. Ya nos falta poco y ahorita terminamos. Vamos a ver parte de los imbalances. Nosotros más que nada en el curso que nosotros estamos llevando, un imbalance, ¿no? Es cuando, por ejemplo, formamos aquí un patrón de vela, ¿listo? Y esto, por ejemplo, pues te forma una zona, y esto sería una zona de demanda. En cambio, un imbalance se crea cuando hay una devaluación de esto. Por ejemplo, el precio comienza a subir exponencialmente con demasiada fuerza. Entonces, aquí hay un vacío, ¿no? El precio a la final les deja. Entonces, para mí, para nosotros, ¿no? Este vacío, eso que ha generado el precio, entonces nosotros lo vamos a tomar como una dinamita, ¿listo? Como una dinamita, nosotros señalamos que esto de aquí es una dinamita, la misma zona de demanda. Pero como ha habido bastante interacción del mercado porque ha subido exponencialmente demasiado fuerte, nosotros a esto lo vamos a conocer como imbalance, ¿ok? Nosotros a eso lo conocemos como imbalance. O también lo vamos a conocer, bueno, como en este caso, ¿no? Sería dinamita o dinamita. Pero en esto también hay imbalance. ¿Listo? Esto también es un imbalance, pero con una menor intensidad, ¿no? Con una menor intensidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el otro curso? ¿Listo? En el otro curso, ellos no te explican eso. Para ellos el imbalance va a ser esto, ¿no? Por ejemplo, encontramos aquí una velita, entonces aquí encontramos otra velita, y por ejemplo, por aquí encontramos otra velita. Entonces nosotros sabemos que en temporalidades más pequeñas, ¿no? En temporalidades más pequeñas, el mercado, por ejemplo, aquí ha estado, mira, el precio a las finales sube, a las finales baja, sube de nuevo, baja de nuevo, sube de nuevo y ¡fum! Bajó con demasiada fuerza. ¿Listo? Sube de nuevo, baja de nuevo, sube de nuevo, sigue bajando, sube de nuevo, bajando. Entonces, esto más que nada lo que ocurre aquí al inicio, ¿listo? Lo que ocurre aquí al inicio, se lo voy a señalar con azul, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí al inicio es cuando un mercado está equilibrado, ¿no? No hay mucho que hacer en realidad. Entonces, esto, pues, a la final es cuando el precio llega a una zona de oferta, ¿no? Comienzan a reaccionar hacia la baja y todo lo demás, ¿no? Entonces, es un mercado equilibrado. En cambio, ¿qué es lo que pasa aquí con este segundo, no? Por ejemplo, en el precio, cuando vemos en el punto anterior, ¿no? Vemos este punto y vemos aquí en el máximo anterior, ¿no? Y vemos este punto y tenemos esto de aquí, ¿no? Esto de aquí nosotros lo conocemos como vacío, ¿listo? Eso lo conocemos como vacío de liquidez.
¿ok? Que al final lo vamos a ver también como un gap, ¿listo? Un vacío de liquidez igual a un gap, que al final los gap más que nada lo toman algunos traders como el inicio de la semana, cuando aparecen esos cajones vacíos, ¿no? Cuando aparecen esas velas demasiado lejos a su inicio, entonces a ellos lo toman como gap, ¿no? Es un vacío de liquidez, es lo mismo. Pero lo malo de este curso es que ellos lo toman también como un imbalance, ¿ok? A esto también lo conocen, o no lo malo, ¿no? Sino que lo toman como referencia también como imbalance. Entonces, en realidad nosotros no utilizamos esto, ¿no? No utilizamos esta palabrita para ello. Nosotros más lo utilizamos como la zona. La zona para nosotros es el imbalance. Más que nada eso azul que te he rayado ahí, nosotros sí lo vamos a tomar como un vacío de liquidez y como un gap, ¿no? Estas nomenclaturas sí las vamos a utilizar, ¿no? Lo que viene a ser con respecto a un vacío de liquidez o a un famoso gap, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Otra palabra que también utilizan, que también lo pueden nombrar, es, por así decirlo, también ineficiencia. ¿Ok? Ineficiencia. Ineficiencia. Entonces, la ineficiencia es también casi muy parecido a lo que es el vacío de liquidez y el gap, ¿no? Pero nosotros el imbalance no lo vamos a utilizar de esa manera. El imbalance para nosotros va a ser una zona, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿a qué se refiere con ineficiencia? Te lo voy a explicar en otro ejemplo de la ineficiencia como para que mejor me lo entiendas. Creo que esta partecita ya la entendiste, ¿no? Entonces, vamos a ponerte aquí ineficiencia. Vamos a hacerlo con otro dibujo, ineficiencia. ¿Ok? Para que me lo entiendas, es lo mismo en realidad. Vamos a ponerte por aquí una vela en forma, no sé, vamos a ponerle todos en forma bajista, el mismo modelo del anterior. Por ejemplo, aquí encontramos esta vela, encontramos esta velita por aquí y encontramos otra velita por acá. ¿Listo? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que pasa con la gráfica? Pues tenemos casi lo mismo, ¿no? Tenemos esta partecita de aquí, tenemos esta, bueno, perdón, vamos a verlo de esta manera mejor. Vamos a ponerle acá su mecha. Vamos a reducir esto porque en realidad así no es. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerle su mechita por acá. ¿Listo? Vamos a dibujarle por acá su otra mecha, su otra mecha, su otra mecha, su otra mecha. Y esto igualito, ¿no? Esto por acá. Listo. Entonces tenemos esto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la imagen igualito, pero ahora lo vamos a ver diferente, ¿no? Lo vamos a ver desde mecha, desde esta mecha a esta mecha de aquí, ¿no? A la mecha anterior. Entonces aquí es lo mismo que el vacío de liquidez. En el anterior ejemplo yo te había dibujado líneas, ¿no? Es lo mismo en realidad, mira, date cuenta, es esto, esto baja, esto llega por aquí, luego el precio sube, luego el precio baja con demasiada fuerza, llega al mismo punto, por ejemplo, y te dejó ese vacío. ¿Listo? Ese vacío. Entonces, este casillero de aquí, ¿listo? Que viene a ser lo mismo, simplemente que ahora ya elimino las líneas, ¿listo? Voy a eliminar las líneas como para que lo entiendan mejor, porque así es como se va a ver en realidad. Elimino esas líneas, elimino esas líneas. Entonces, a esto de aquí se le conoce la famosa ineficiencia. Eduardo, ineficiencia, lo mismo que el vacío de liquidez, lo mismo que el GAT, sí, es lo mismo. ¿Listo? Entonces, a la final es este vacío de aquí, a esto que no ha llenado el precio, lo conocen como ineficiencia. Eso es la famosa ineficiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando el precio no llega? Por ejemplo, yo cuando envío una señal, ¿no? O les comparto un análisis, por ejemplo, encontramos este tipo de patrón, ¿no? Vamos a dibujar aquí un engulfing, vamos a dibujarlo de esta manera, ¿listo? Y por aquí había otro patroncito, ¿no? Vamos a dibujarlo de esta manera, ¿sí? Listo, por ejemplo, aquí está otra vela. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de patrón, no? Yo, por ejemplo, tengo esto señalado, bien bonito. Tengo, por ejemplo, esta zonita. Vamos a marcar una zona. ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos desde el soporte y resistencia hasta la mecha más larga. Entonces, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, el precio, no? El precio viene y, por ejemplo, te llena por acá, ¿no? Esta es la otra mecha siguiente y bla, 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 bla. El precio subió y el precio comienza a retroceder. Entonces, tú aquí encontraste qué cosa, ¿no? Eduardo, yo aquí, por ejemplo, puedo trazar una línea
y acá también otra línea, ¿listo? Y encontramos ¿qué cosa? Un imbalance. Esto es un imbalance, ¿ok? Esto es un imbalance. Entonces el precio, por ejemplo, puede venir solamente a llenar o llegar a esta zona, ¿listo? Y el precio desde aquí comienza a reaccionar hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasó, no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, algunos análisis que no me llega por unos 5 pics o 10 pics, ¿no? No llega a tocar mi entrada. Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué no llega? Porque al final es llenó simplemente el imbalance, la ineficiencia, ¿ok? La ineficiencia, y al final es el precio se va. Entonces, en los análisis hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Eduardo, la ineficiencia, ¿en qué temporalidades lo miro? Pues lo puedes mirar en 4 horas, en 1 hora, en 5 minutos, en 15 minutos, ya depende tuyo, ¿no? Dependiendo de cómo lo vayas viendo. Pero eso es lo que sucede porque a veces no me llega la entrada a tocar la zona. Y a veces, pues sí lo llega, ¿no? La zona llega y llega aquí y comienza a reaccionar. Entonces, Eduardo, ¿qué es lo que realizamos al momento en que el precio comienza a reaccionar antes, ¿no? Entonces yo simplemente esperaría una confirmación y después me voy con todo, ¿no? Ya sabemos que tiene que romper algo, una línea de tendencia, algo, te confirma y te vas con todo, ¿no? Si en caso llegara la ineficiencia, ¿no? O si tu punto de entrada está en la ineficiencia, pues genial. Entonces, aquí también algo que me gustó de otro trader, porque siempre he estado observando otros traders, ¿no? Para que tengan una idea, es muy bueno estar viendo cómo piensan otras personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un trader lo que puede hacer también es esto, ¿no? Te voy a dibujar por acá la ineficiencia y esto ya va para las personas que tienen un poquito más de capital. ¿Listo? Vamos a dibujar aquí el cuadradito. Y lo que hacen, por ejemplo, es esto, ¿no? Por ejemplo, ellos lo que realizan, porque también conocen lo que es la ineficiencia, entonces aquí es donde ponen una operativa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si su lotaje es de, por ejemplo, un 0,10, o bueno, ya para las personas que son capitales muy pequeños, su lotaje, por ejemplo, le salió en 0,02, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Pues no lo dividen entre dos. Entonces, aquí es donde colocan un 0,01 y, por ejemplo, aquí es donde colocan el otro 0,01. Entonces, a la final les dividen su lotaje. ¿Listo? Dividen ese lotaje del 0,2 porque les arrojó, si tú tienes no sé, una cuentita de $100, entonces fácil te va a salir un 0,2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues dividir, ¿no? Divido aquí una entradita y por acá divido otra entradita, ¿no? Entonces no lo pongo todo junto. Entonces, Eduardo, ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, el precio a la final reacciona antes, listo, y aquí te confirma? Entonces, aquí arriba pondría mi otro 0,1, porque yo ya sé que no va a dar, ¿no? Ya no llegaría a este punto. Entonces, desde aquí apuntaría, pues ya me voy con todo. Y aquí es lo mismo, ¿no? El 0,1 y el 0,01, entonces aquí tengo mis dos unidos que me saldrían el 0,02, ¿no? Lo divides, lo divides. Entonces, eso sería una manera de poder justificar este tipo de entradas, ¿no? Entonces, eso es algo que también algunos traders están o realizan en su manera de tradear y está muy bien y me gustó, ¿no? Entonces, para que no puedas perder, podrías colocar así, ¿no? Pero tendrías que primero ver tu gestión de riesgo, que eso ya lo vamos a ver mañana o pasado. Entonces, esto viene a ser la ineficiencia. ¿Listo? Eso viene a ser la ineficiencia. Y lo de abajo, para que no se confundan, esto viene a ser el imbalance. ¿Ok? Entonces, imbalance no lo vamos a tomar acá arriba, ¿no? Así como el otro curso te menciona, entonces nosotros no lo vamos a hacer así, ¿no? Nosotros vamos a utilizar el imbalance en la parte de la demanda, en la parte de la oferta, en el PCP, ¿no? Es lo mismo en realidad. Eso sería para nosotros el imbalance. Y la ineficiencia es ese vacío de liquidez, ¿no? Eduardo, en algunos análisis, por ejemplo, he visto que le ponen vacío de liquidez y no pasa nada, o le ponen GAT, entonces, o le ponen ineficiencia, ¿no? Normal. Pero lo que sí no le tienes que poner, pues, es imbalance, ¿no? Eso no lo pongas porque si no te vas a confundir. ¿Qué más? Vamos a ir viendo. Ahora sí, lo que me interesa son algunas gráficas. Y ya con eso culminamos, ¿no? Esto más que nada es algo teórico y es algo más práctico, ¿no? Para que vayas conociendo esto. Lo otro que sí me interesa, por ejemplo, vamos a hablar sobre las temporalidades, ¿no? Temporalidades bajas, eso significa el LTH. ¿Listo? Si no lo apuntaste, lo escribo acá. Esto es lower time frame. Son temporalidades pequeñas, son temporalidades bajas, son esas temporalidades de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí?
Por ejemplo, aquí tiene que ver con 4 patrones, ¿ya? Los 4 patrones de liquidez. Entonces, estos patrones de liquidez lo vamos a unir, ¿no? Con ese confirmation roll. Entonces, nosotros sabemos que el confirmation roll es uno de los más fuertes que tenemos, ¿no? Es uno de los buenos puntos de entrada, ¿no? Que en realidad, pues, se te pone con un riesgo-beneficio al menos con 1 a 3, te da tu reentrada, encuentras 4 confirmaciones en uno solo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir complementando un poco el estudio. Vamos a ver el primer patrón. ¿Listo? Son 4. Son 4. Vamos a conocer el primer patrón. Y, por ejemplo, uno de los patrones que nosotros conocemos es el confirmation roll. Comenzamos con ese. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vamos a hacerlo ya más complejo. ¿Listo? Vemos esta, una línea, una tendencia alcista. ¿Listo? Y lo que a nosotros nos interesa es que, por ejemplo, vamos a complementarlo acá. Vamos a ponerlo también con un poco de liquidez. ¿Listo? Vamos allá a colocar los equal high. ¿Listo? Y por ejemplo, aquí encontramos esto. ¿Listo? Vamos a colocar igualito. Espérense. Ya está. Y encontramos esto. Encontramos esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿No? Por ejemplo, aquí vamos a ir buscando. Nosotros decimos, oye, mira, yo por ejemplo encuentro estos 2 puntos que son máximos iguales. ¿Listo? O encuentro estos 2 puntos que son mínimos iguales. Entonces, aquí está el famoso el equal high y acá abajo está el equal low, ¿no? Entonces, por ambos lados, tanto por arriba como por debajo, hay liquidez, ¿no? Por tanto como arriba como por debajo hay liquidez, hay dinero. Entonces, lo que a nosotros no nos va a interesar mucho ese tipo de patrón, pero es bueno. Entonces, nosotros qué decimos, ¿no? ¿Qué ponemos aquí? Oye, ¿qué fue esto? El precio vino y liquidó. Y eso lo hacen por las noticias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con algunas noticias? ¿No? Sube y luego baja. Entonces, lo único que en realidad te está haciendo la noticia es crearte ese FU, el FUC, ¿no? La vela que jode a los traders, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros realizamos en este tipo de patrón? Nosotros, por ejemplo, también podemos combinar una línea de tendencia. Por ejemplo, ¿cuál sería nuestra línea de tendencia, no? Encontramos este punto y este punto. Eso sería nuestra línea de tendencia. Eduardo, ¿por qué lo creas ahí? Si para mí, por ejemplo, sería en esto, vamos a trazar otra línea. ¿Listo? Y, por ejemplo, por aquí sería mi línea de tendencia. Para otros me van a decir, ¿sabes qué, Eduardo? Para mí la línea de tendencia estás mal. Vamos a colocarla con rojo. Mi línea de tendencia va a ser, no sé, esta de aquí. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿qué es lo que dicen ustedes? ¿Cuál de esas 3 está bien, no? ¿La roja, la azul o la naranja? ¿Y el por qué? A ver, chicos, ¿qué dicen? ¿Cuál de esas 3 líneas estaría bien? Ya, Jorge me dice la naranja. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué la naranja y, por ejemplo, no por qué no la azul? ¿Mm? Te crea un alto más alto, dice Sebastián. Ya. En realidad está muy bien. En realidad es la naranja, ¿no? ¿Por qué la roja no es? Porque, mira, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Vamos a señalar de aquí con rosado. Lo que está en realidad marcando la roja, ¿listo? Es este punto y este punto de acá. Pero en realidad nosotros vemos que este punto de aquí, este naranja, tiene la misma posición acá al costado. ¿Listo? Tiene la misma posición. Y desde aquí nace un nuevo impulso. Así que la roja estaría mal, ¿no? La roja no podría estar contándose. Entonces eliminamos la roja. Nos quedaría el azul. El azul yo veo que aquí tiene un punto y tiene este punto. Entonces estaría bien, pues particularmente podría estar bien, ¿no? Pero igualito tiene el mismo caso, es este punto y es este punto del costado. Esto tiene la misma posición. Entonces a las finales, pues la línea que mejor se plasma sería la naranja, ¿no? Entonces la azul no iría. Entonces vamos eliminando y sería la naranja. Nosotros en la naranja lo que vemos es esto, ¿no? Como tienen los 2 puntos acá arriba iguales, esto para mí es uno solo. Y lo que veo después es un retroceso. Entonces yo tomo este punto y este punto, y como nace un punto más alto, entonces es aquí la línea de tendencia donde yo debería marcar.
¿no? Entonces, por eso me quedaría en esa línea naranja, ¿no? En realidad, la línea naranja sería la correcta. Entonces, eso hay que saber ya marcar bien esa línea, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos, oye, mira, aquí se creó el FU, el FU, que al final es elimina esa liquidez y todo lo que tú quieras, me eliminaron esa liquidez por debajo, y lo que a mí me interesa no es tanto esa liquidez, ¿eh? Lo que a mí me interesa son, vamos a verlo ya como confirmation roll. Lo que a mí me interesa, vamos a marcar línea, nuevamente, aquí y acá, y nosotros encontramos qué cosa, el quiebre. A mí me interesa ese quiebre. ¿Listo? Me interesa ese quiebre. Entonces, Eduardo, ¿qué es lo que pasa cuando hay un quiebre? Pues se crea un causante. Listo. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Pues que el precio tranquilamente llegue al causante, ¿listo? Y nos vamos con todo. Pero aquí tuvo que ver qué cosa, la liquidez. ¿Dónde hubo liquidez? Acá arriba, con esos máximos iguales. ¿Listo? Entonces eso sería el primer patrón. Eso tiene que ver con el primer patrón con respecto a la liquidez. ¿Ok? Tiene que ver con el primer patrón de la liquidez. Entonces nosotros aquí encontramos ese famoso el BOS, encontramos liquidez, encontramos el famoso FU y encontramos el causante, ¿no? El causante. Entonces esto lo podemos determinar pues en temporalidades muy bajas. Y esto en realidad es algo muy confuso para algunos traders porque este dibujito que te acabo de hacer es donde el trader se confunde en señalar la línea de tendencia. Entonces por eso es ese ejercicio que les acabo de hacer, ¿no? Para que ustedes sepan cómo señalar esa línea de tendencia, ¿no? Porque por ejemplo ahí bastante se confunde, ¿no? Entonces siempre es mirarlo en una temporalidad mayor. Listo, la segunda tiene que ver aquí ya con el confirmation roll, que es mucho más simple. En el confirmation roll, bueno, ellos también lo utilizan, pero ellos no lo conocen como confirmation roll. Ellos lo único que ven es esto, el precio que rompa, el precio que retroceda a un causante y se va. ¿Listo? Eso simplemente es lo que esperan. Ellos simplemente esperan aquí que haya un quiebre. ¿Listo? Ellos te señalan esa parte más alta y es ahí donde el precio debería teóricamente estar llegando y reaccionando, ¿no? Entonces nosotros, más que nada, nosotros no lo vemos de esa manera. Nosotros lo que estamos buscando, por ejemplo, aquí es, ok, te rompió una zona opuesta. Lo que a nosotros nos interesa, por ejemplo, es esa línea de tendencia, rompió línea de tendencia. Y si el causante está por acá arriba, entonces ahí es donde nosotros vamos a esperar. Porque si el causante estuviera, como en este caso, ¿no? Si el causante, por ejemplo, aquí tuviera el PCP, entonces no va a llegar al nivel 1, ¿no? O al nivel 5, no va a llegar a ese nivel más alto. Entonces hay que saber en dónde está ese causante. En cambio, ellos no ven eso. Ellos no buscan causantes, ellos simplemente esperan en el nivel más alto. Entonces, eso es una desventaja de ellos, ¿no? Entonces, eso también hay que aprender. El punto tercero, el tercer patrón, vamos a dibujarlo por aquí, el tercer patrón, ¿ok? Tiene que ver con esta parte que nosotros ya lo hemos visto en realidad en lo que es las W, las M, ¿no? En donde se lo voy a dibujar, tiene que ver con esto. Tiene que ver más que nada con los CPs. ¿Listo? Tiene que ver con los CPs. El precio viene, llega aquí, llega por estos lugares y se va. Entonces, esto es un patrón que en realidad nosotros ya lo habíamos estudiado, ¿no? Las personas que estudiamos las EM, los sistemas de reversión, lo que nosotros vemos es que el precio reacciona en una zona de nivel 1. Pero este nivel 1, ¿listo? Llega hasta un causante, por ejemplo, hasta un PCP. Y desde aquí es donde el precio, pues a la final es apunta hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Esto es un famoso CP, ¿ok? Esto es el famoso CP. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos aquí, Eduardo? Si a la final es este, por ejemplo, el precio no me rompió. Y a la final es simplemente retrocede a un CP y desde aquí comienza a caer. ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos que los CPs los valoramos en tipo 3 estrellas a una de 5. Entonces, ¿qué tipo de estrategia utilizo? Entonces, aquí es donde con los chicos, los primeros que estudiamos el curso, les expliqué lo que es el 80 y el 20%. Es una estrategia aparte que lo voy a explicar este fin de semana ya con todos, ¿no? Porque hay algunos que todavía no les pude explicar eso. Entonces ahí utilizo la estrategia del 80-20, ¿no? Que eso es cuando ya hayamos estudiado lo que es el riesgo-beneficio, utilizo ese tipo de estrategia. Para finales, pues significa,
Simplemente aquí, si tomaría en este nivel 1, si lo respeta, nosotros lo que hacemos es abrir operativa y dejarla correr hasta un 80%. Mejor dicho, del 100% cierras el 80%. Y luego aquí abres otra operativa con ese 20% restante. Entonces, si al final es el precio bien y te toca stop loss, entonces ya aquí tú debiste haber tomado otra operativa, ¿no? Pero eso ya se lo voy a explicar más adelante. Entonces, este tipo de ejemplo, ¿no? Que es uno de los patrones de reversión que no me gustaba, ¿de acuerdo? Cuando estudiamos en reversión, justamente vimos ese patrón tipo M. Entonces, aquí en lo personal se utiliza lo que es la gestión de riesgo 80-20. ¿Listo? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Eso ya tiene que ver después de la gestión de riesgo. Después de la gestión de riesgo, les explico lo que tiene que ver con el 80-20, ¿no? Esto exclusivamente se utiliza para estos casos, ¿no? Entonces, eso también tendría que ver con un tercer patrón. Algunos ya sabemos que esto lo toman como hombro, cabeza, hombro, ¿no? Y acá conocemos, por ejemplo, la neila y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos estudiado. Ellos también te lo explican, pero nosotros en sistema de reversión estudiamos 6 modelos. Ellos solamente conocen el hombro, cabeza, hombro, ¿no? Entonces, nuestro estudio es más completo, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver. Ahora, por ejemplo, algo que también adicional a ello, nosotros conocemos los CPs y los PCPs. A estos dos puntos, ellos lo conocen como punto decisional. ¿Listo? Punto. Vamos a ponerlo. Ay, carajo, punto decisional. ¿Ok? Eso lo llaman a ellos punto decisional. Entonces ellos no conocen cuál es la diferencia entre PCP y CP. Entonces nosotros sí sabemos, ¿no? Por eso de los 5 estrellas, 3 estrellas y diferentes reglas. Para ellos, estos dos son lo mismo, ¿no? Que sería punto decisional. Ellos no lo conocen como PCPs ni CPs, sino como punto decisional. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con esa zona de oferta y la zona de demanda? Ellos tampoco lo llaman como zona de oferta, como zona de demanda. Sí saben lo que es, ¿no? Oferta para arriba, demanda para abajo, pero ellos lo conocen como punto extremo. ¿Ok? Como punto extremo, porque están en los extremos, pues, ¿no? Porque siempre las ofertas, las demandas están en esos picos, en esos valles, entonces están en los extremos. Por eso se los conoce como puntos extremos, ¿no? En cambio, nosotros sabemos la diferencia entre ellos dos. Ellos simplemente punto decisional. Eso simplemente le ponen, ¿no? Y hay un cuarto patrón que sí me llamó bastante la atención, ¿no? Que también se los explico. Tiene que ver con la teoría de Wyckoff, ¿no? Aquí en la cuarta. Vamos a apuntarlo, porque esto más es simplemente teoría. Bajista, que por ejemplo esto es la distribución, ¿ok? Distribución. Y alcista tiene que ver con Wyckoff como acumulación, ¿ok? Entonces, Ailu siempre me escribe y me dice, oye, mira, hay una bastante acumulación, ¿no? Dentro del mercado. Entonces, eso va con la teoría de Wyckoff. Wyckoff, por ejemplo, lo que te dice, ¿no? Es, vamos a dibujar este ejemplo. Vamos a dibujarlo así, el sprint, y después por acá arriba. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio, no? Cuando es en forma alcista, lo que te explican, ¿no? En este cuarto teorema, es que siempre cuando es una forma alcista, siempre por lo general está haciendo bastante acumulación. Nosotros ya conocemos este tipo de patrón, que este tipo de patrón lo conocíamos como el famoso sprint, ¿ok? Por Wyckoff, este es Wyckoff, este es el famoso sprint, que nosotros lo conocemos como el FU. ¿Listo? Nosotros lo conocemos como el FU. ¿Por qué el FU? Porque simplemente nosotros al ver, ¿listo? Vemos que aquí hay liquidez, y esa liquidez se la lleva el precio. Entonces a eso nosotros lo conocemos como el FU, ¿listo? Se llevó esa liquidez. Entonces el Spring está dentro, es simplemente palabrería, ¿no? De Wyckoff, ¿no? Utiliza esa nomenclatura. Entonces, ¿qué es lo que te dice la como cuarta metodología? Que a mí en realidad le doy el beneficio de la duda. ¿Listo? Le doy el beneficio de la duda. Porque ellos lo que te dicen es que siempre para ser en forma alcista va a haber acumulación. Siempre va a haber acumulación. Y para la forma bajista hay una distribución, ¿no? Se distribuye el precio. Pero no solamente es así. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en este caso? En este caso es alcista. Y el alcista simplemente pues va de esta manera. Y esta que distribuye, ¿no?
Entonces no está acumulando, como ellos dicen. Entonces, por esa razón le doy un poco de duda, ¿no? Un beneficio de la duda, ¿no? Pero por lo general lo que ellos explican es acumula, expande. Eso es en forma alcista. Y en forma bajista, pues distribuye, ¿no? Y en parte tienen razón porque cuando nosotros vemos ventas, ¿listo? Las ventas son rápidas, distribuyen rápido. En cambio, cuando hay hacia arriba, pues acumulan y luego expanden. Pero ya te dije, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría con este dibujo? Entonces, en forma alcista, ¿qué hizo? Distribuyó, acumuló y distribuyó. Entonces, no tiene mucho sentido, pues, decir que solamente esto es acumulación y solamente esto es distribución, ¿no? Entonces, por esa es la duda, ¿no? Pero es un cuarto tema que ellos se ponen ahí, ¿no? Como un cuarto patrón. Entonces, eso es lo que sí me interesa, que al final eso ustedes puedan aprender, pues, ¿no? ¿Qué más? O sea, bueno, más, bueno, luego te explican lo que es todo lo que tiene que ver con Wyckoff, ¿no? Ellos te van a explicar esto de aquí, que nosotros ya lo hemos visto, vamos a colocarlo en otra página, ¿no? Lo que tiene que ver con Wyckoff, ¿no? En el cursito te van a explicar cada paso de Wyckoff, ¿no? Cada pasito de esto de aquí, todo lo que tiene que ver con Wyckoff, en realidad es esto, ¿no? Ellos te van a explicar cada paso, ¿no? Cada fase, qué es lo que pasa, este es el famoso sprint, entonces esa acumulación, esa distribución, aquí está el famoso BOS, ¿listo? El LPS, que ya al final es eso, no, en realidad, si lo quieren aprender, lo pueden ver en los videos, no pasa nada, pero en realidad no, es mucha nomenclatura que utilizan. Y he visto que algunos traders hacen todo esto para recién tomar la operativa en el LPS. Que al final nosotros vemos qué es esto, ¿no? Este es el FU, esto rompe, esto retrocede, llega el causante y desde aquí nos vamos con todo. Entonces ellos esperan todo esto suceda, dibujan todo eso para recién poder entrar en esto. Y en realidad mucha cosa, ¿no? Nosotros más estudiamos confirmation roll y se acabó, ¿no? Entonces eso es el beneficio, ¿no? Ese es el beneficio ahí de poder estudiar lo más simple de estrategia que manejamos. Entonces, hasta aquí terminaría lo que es el Can-Can y el famoso cursito que le quiero mencionar. ¿No? Entonces, tiene bastante nomenclatura, bastante nomenclatura, que al final es más es lo que complica en el trading, ¿no? La cuestión con nosotros es más simple. Ahora, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Chicos, ¿tienen alguna pregunta o algo que no entiendan? Ahora, los temas que nos faltan, listo, los temas que nos faltan es lo que tiene que ver con gestión de riesgo. Ese es un tema. También nos faltan lo que es el plan de trading, que eso lo vamos a ver mañana, el plan de trading. Primero eso. Mañana estamos haciendo nuestro plan de trading. Listo. Y luego tenemos que ver todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo. Listo. En gestión de riesgo luego viene lo que es el 80 y 20%. ¿Listo? Eso es lo que son, esto está dentro de lo que es gestión de riesgo, pero el 80-20% lo explico en otra clase. ¿Listo? Y nos falta la clase de los indicadores. Eso más que nada se los paso como videos, ¿no? Es un video donde te voy a explicar cómo se utilizan estos indicadores de aquí, ¿no? Estos indicadores, que es el, bueno, este ya lo expliqué, que es el ICT, y el engulfing pattern, ¿no? El engulfing pattern simplemente es para que las velas se vean así coloridas. Entonces, esas rojas, esas verdes. ¿Qué es lo que te están mostrando? Pues lo que te están diciendo aquí es que las ventas han mandado, ¿no? Entonces, lo que se ha creado aquí es ¿qué cosa? Una zona de oferta. Entonces, estas cuestiones de las velitas del engulfing pattern, en realidad lo que te están explicando son las velas envolventes, ¿no? Son velas envolventes. Estas son las ventas, cayeron más bajo que la anterior, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, esta fue unas compras, esas compras pasaron el anterior, pero luego vinieron ventas que pasaron el anterior, ¿no? Simplemente es para poder señalar un poco mejor con respecto a la zona de oferta y demanda, pero simplemente se enfocan bastante en el engulfing, ¿no? Porque si no también me hubieran señalado esa zona como una zona de demanda. Entonces, eso es diferente, ¿no?
Es simplemente como para que te guíes, ¿no? Y otros indicadores que utilizo ya con el MetaTrader. ¿Listo? Con el MetaTrader 4, que eso lo tienen en las computadoras. Ahí les explico bastante de indicadores, porque hay un indicador que es justamente para lo que tiene que ver con oferta y demanda. No, perdón, con la Skillzone, ¿no? Esta Skillzone, entonces, en el MetaTrader se los explico. ¿No? Se los explico bien bacán, todo eso. Es simplemente un video de 20 minutos y ahí acabó, pues, ¿no? Nos quedan 3 clases, chicos, así que ahí terminamos el curso. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo para terminar? Y analizamos algo rápido nada más, unos 5 minutos antes de terminar todo. ¿Alguna pregunta, chicos? Listo, chicos. Listo, chicos. Si no tienen ninguna pregunta, entonces analizamos algo rápido, pues, ¿no? Y a ver, un momentito para terminar de grabar.